y todo el cambio que ha existido en torno al gremio docente. Por supuesto, para esta mañana presento a mis invitados que ya nos acompañan aquí en el estudio. Doy prioridad, por supuesto, a las damas, la licenciada Gloria Guevara, ella es la presidenta de COPRUN aquí en la ciudad de Siguatepeque. Bienvenida, licenciada, es un honor que nos acompañe. Muchas gracias, es un placer y un honor estar aquí con un tema tan interesante como es la educación. Muy bien, también nos acompaña el licenciado Alonso Portillo, es el presidente del COL Pedagogos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por invitarnos a este foro donde vamos a hablar sobre un tema tan interesante como es la educación en nuestro país y sobre todo en la zona central Siguatepeque. Muy bien, de la misma manera, el licenciado Ever Durón, presidente del COPEN. Bienvenido, gracias. Buenos días, gracias licenciado. Muy buenos días a este pueblo de Siguatepeque y toda la zona central que nos miran. La educación es el tema del momento, es el tema de la vida entera que ocupa a nosotros los maestros. Aprovecho para enviar un saludo a todos esos maestros de nuestro departamento y por supuesto del país. Muy bien, ellos son apenas parte de los responsables, de los encargados, esos dirigentes gremialistas para defender esos derechos de los docentes y por supuesto también son copartícipes de la calidad educativa que se compone no solo responsabilidad de ellos. También hay una responsabilidad enorme por parte del gobierno central, de los padres de familia y de los mismos estudiantes, porque la actitud que el estudiante presente para poder recibir ese conocimiento también es básica en nuestra Honduras. Iniciamos, Ley Fundamental de Educación. Licenciada Gloria, ¿cómo recibirla? ¿Cómo cree usted que se está desarrollando? ¿Ha disminuido los derechos del Estatuto del Docente o por el contrario ha servido solo para mejorar la calidad educativa? Como diríamos en un examen de selección múltiple, ninguna de las anteriores. La Ley Fundamental de Educación es una ley que los gobernantes de turno, con un claro modelo neoliberal enfocado a menoscabar cada vez más la raquítica salario y todas las prebendas que puedan tener los obreros, no solamente los docentes, pero en este caso nosotros los docentes como obreros de la educación. Esta ley ha venido solamente, como dije, en deterioro de todo lo que se había concertado en el Estatuto del Docente, que es una ley emitida del soberano Congreso Nacional. Se han deteriorado en el caso, por ejemplo, de la participación de lo que es el gremio dentro de esta ley, ya que no es una ley que ha sido concertada, sino que es una ley impuesta unilateralmente por las clases políticas y las clases pudientes de este país. Bien, a partir del momento cualquiera de ustedes puede intervenir sin necesariamente que yo le dé la participación. Por supuesto, únicamente hago la conducción, el debate lo generan ustedes. Es importante también en ese punto que usted me decía, profesora Gloria, de la participación del gremio. Hoy ya no es los colegios magisteriales que toman las determinaciones en el caso, por ejemplo, del concurso de plazas, sino que ya lo rectora la Secretaría de Educación. ¿Cómo lo ven desde ahí? Cualquiera puede intervenir. Hasta este momento siempre hemos estado participando en los concursos a nivel departamental, los colegios magisteriales. Por supuesto que las cosas que se hacen políticamente, los mandatos que se dan políticos, esos no se hacen con la anuencia de los colegios magisteriales, sino que se hacen de una manera como se ha acostumbrado a hacer siempre, y que estas cosas, que estas mañas que han tenido siempre, en un momento se les han atribuido todas a los colegios magisteriales, claro está, en un enfoque que lo que pretende es destruir lo que es la organización sindical de nuestras organizaciones, compañeros. Sí, hay que hacer notar que la Secretaría de Educación siempre ha rectorado este proceso. Los colegios magisteriales, lo único que hemos tenido es la participación que nos corresponde del 50%, porque siempre ha habido participación gubernamental y participación gremial. Lo que sucede es que el gobierno simplemente ha trasladado
toda la problemática y le ha echado la culpa al magisterio, que somos nosotros los que hemos manipulado desde siempre este proceso de selección del maestro. Cuando sabemos que eso no es cierto. Cuando sabemos que eso no es cierto. Eso no es cierto, jamás ha sido cierto. Pero como ellos también son los que de alguna manera tienen la manipulación de los medios y de la información, hay que decirlo así, ellos han echado todo el lodo sobre los sindicatos magisteriales. Recordemos algo bien importante, es que antes de la aprobación del Estatuto del Docente siempre habían también concursos para la selección de docentes, solo de que en aquel momento no había participación del magisterio de forma legalizada. Cuando se aprueba el Estatuto del Docente, entonces se le da la oportunidad a las organizaciones magisteriales de poder participar en iguales condiciones. Que hayan habido actos que no hayan sido transparentes como se espera, bueno, pero esa es responsabilidad de quienes manejan o dirigen estas instituciones, para que tienen la obligación de ser transparentes en los concursos. O sea, yo lo que siento es que con la nueva ley no existe la participación activa y democrática de forma organizada como debe de participar el sector magisterial. O sea, hay como una cierta parcialización al sector gubernamental y se maneja de forma política, sobre todo el nombramiento de los docentes. Ahora ya el sector magisterial ya no tiene aquella gran oportunidad que había antes de poder decir, bueno, que se respete el orden de los concursos, o sea, que se den las plazas de acuerdo a los requisitos que tienen los docentes, que eso es lo legal y que eso también lo establece el Estatuto del Docente, la forma como se deben de dar cómo se debe calificar al docente para poder optar a una plaza. Decía el ministro de Educación el año anterior que en el caso de la selección de las plazas, los profesores varones tenían muy mala suerte y que solamente se contrataban en el interior del país las normalistas recién egresadas y las que gozaban de un atractivo físico importante. Mire, pero eso es porque no se aplica la ley de forma correcta. ¿Y quiénes son los responsables de ¿Era cierto esa parte? Mire, ahí hay algunos puntos que tenemos que resaltar. Mire, desde que el señor ministro aparece en la palestra pública como la autoridad de la educación pública y privada de este país, venía con la firme intención y con el propósito de dañar la imagen del magisterio, terminarlo. Ya sabemos que la política neoliberal comprende ese aspecto de eliminar los gremios, de eliminar los sindicatos, y la forma más viable de cómo acabar con esa imagen es precisamente deteriorándola a través de toda la política que nos ha envuelto todo este proceso del ministro. Es dañino, es fatal todo lo que él ha hecho en contra del maestro. Quizás ha llegado a ordenar, digámoslo así, entre comillas, el sistema educativo, pero para poder hacerlo ha tenido que dejar en el camino la imagen, esa personalidad de todos los maestros, y no solamente en el camino, sino incluso hasta en la tumba, porque compañeros maestros ahora descansan en la paz del Señor precisamente por la situación que se dio de eliminarles, quitarles su trabajo con el cual sostenía su familia, las sanciones que se dieron y todas esas situaciones, que fue una política que ya estaba destinada precisamente a eliminar al maestro, a eliminar esa personalidad que nos ha caracterizado como docentes. Y que ha magnificado muchos errores que realmente han sido de la parte política, no precisamente de la parte gremial. Tampoco vamos a bañar con pureza de repente toda la dirigencia, porque correcto, sabemos que en el camino y en las asociaciones, en los gremios, encontramos personas que de repente no son tan probas, pero sí una cosa es bien cierta, que el magisterio en general siempre ha sido una clase que lucha, siempre el magisterio ha sido, somos del pueblo, somos dados al pueblo, y que todas las tracalerías que se han hecho en los nombramientos de plaza, no es precisamente el gremio magisterial que ha participado de ellas. Aunque en estos últimos meses, estos últimos años, ya no se le ha visto a los docentes salir a las calles y tener esa
convocatoria tan masiva como lo era en los años anteriores. Probablemente ha menguado esa participación, las sanciones han hecho mella probablemente. ¿Y qué ha pasado ya con esa convocatoria del maestro cuando dicen vamos a las calles a pelear por nuestros derechos? Mire, hay un aspecto importante que tenemos que dejar claro, es que el magisterio no está muerto. Hemos tenido que retroceder en aras de cuidar lo que tenemos, en aras de luchar desde nuestros salones de clase, con la formación de nuestros alumnos, con la formación de este pueblo que tanto necesita. Pero a raíz precisamente de esa ola desencadenada y cruel que ha tirado el gobierno y este señor ministro, precisamente llega un momento en que el magisterio hemos tenido que valorar y hemos tenido que ver que la situación, de repente hay que bajar el perfil, de repente hay que trabajar desde nuestros salones de clase para luego construir una nueva magisterio. Y precisamente ese hecho de que volvemos a los salones de clase y ahora ya no vamos a la calle tan frecuentemente, es precisamente pensando en que la maestra, en que el maestro, no lo vamos a arriesgar tirándolo a la calle precisamente porque... Para que pierda el trabajo. Para que pierda su trabajo y no porque y su no haya vida. convocatoria. Y su vida. Y no porque no haya convocatoria, porque precisamente la base nos pregunta cuándo van a convocar, ya no aguantamos todo esto, cuándo vamos a salir a las calles. Y es en ese momento, como bien apunta el compañero Giovanni, donde nosotros hacemos la reflexión con el compañero. Si un compañero solamente porque el ministro dijo que le había faltado el respeto, lo suspendió 3 meses. A título personal, y cuántas cosas, cuántos atropellos se han dado, no vamos a exponer los compañeros en esa forma. Precisamente en el caso de Coprun se acusó a Edgardo Casaña que había hecho una celebración de 15 años con su hija que le había costado $500,000 de lempiras. Y nunca pudo demostrarlo porque las organizaciones, ese es el problema, que él también se ha inmiscuido al interior de las organizaciones gremiales con el fin de deteriorar, porque los dineros de nuestros agremiados se manejan y nosotros tenemos espacios íntimos como son los congresos donde se brinda en forma transparente el manejo de los dineros de la organización. Por ejemplo, en el Coprun solamente un 15% de lo que el docente aporta es lo que se utiliza para todo lo que es el manejo de la organización. De ahí todo lo demás es el retiro que hay dentro de la misma organización, el pago de su seguro de vida, de su seguro colectivo. Eso no es cierto y a la vista está, nunca pudieron comprobarlo. Eso en aquel momento político coyuntural era para bajarle la imagen al compañero Casaña, que en ese momento era aspirante a candidato, ¿verdad? A diputado, y que ahora es diputado. No pudieron menoscabar esa imagen. Lo que pasa es que se van al árbol más verde. Lo mismo ha pasado con compañeros de otras organizaciones fraternas que han dicho que se han robado los dineros de las organizaciones, pero no han podido ni destruirnos, no podrán jamás destruir el espíritu combativo que tenemos los docentes, como tampoco han podido comprobarlo. El magisterio, aún con todas estas amenazas, se mantiene vivo. El asunto está en que no se trata ahora de irse solamente a pelear a las calles, sino hay otras instancias, las instancias legales donde las organizaciones magisteriales están presentando sus escritos a fin de hacer los reclamos conforme a ley, porque por lo que se debe velar aquí es por el estricto cumplimiento de la ley. Nosotros como docentes no estamos en contra de la calidad de la educación, todo lo contrario, apoyamos la calidad de la educación, apoyamos el cumplimiento del deber y sobre todo el cumplimiento de la ley. Y esos casos que se mencionan entonces de actos de corrupción, yo siento que tienen que ser investigados y comprobados y deducírsele las responsabilidades, pero no pueden llevarnos de encuentro al magisterio en general por un acto de corrupción que se dé, ya sea de cualquier persona, puede ser un docente como puede ser un dirigente magisterial, entonces que se realicen las investigaciones y que se le educan responsabilidades, pero que no nos echen a todos los docentes en el mismo canasto y se nos acuse de actos
de los que no podemos pagar un precio. Yo creo, y yo quiero responder en este momento por el magisterio de Ciguatepeque, del cual me siento orgulloso de ser parte, un magisterio muy responsable, que cumple con el deber, que se dedica día a día y que vale la pena que este día pues lo felicitemos y le reconozcamos al maestro ese gran esfuerzo. En Ciguatepeque tenemos un magisterio bien responsable, trabajador, y yo lo digo siempre cuando en todas las comparecencias a través de los medios de comunicación, porque vale la pena reconocer el esfuerzo. Y recuerde usted que la calidad de la educación no solamente va a mejorar porque el ministro lo diga allá a través de los medios de comunicación que se cumplieron los 200 días de clase. Los 200 días de clase se pueden cumplir sin que mejore la calidad de la educación. Sencillamente estuvieron los docentes en las aulas y eso no mejora la calidad. No, eso se debe a otros factores que tienen que ver con los ambientes pedagógicos, con la responsabilidad de los alumnos, con la responsabilidad de los padres de familia, con el apoyo que el gobierno debe dar para que mejore la calidad de la educación. Ya vamos a entrar a ese tema. Con el compromiso de los maestros. También tenemos un magisterio muy comprometido, y muestra de ello es que si ustedes hacen una visita a los centros educativos, verán que los centros educativos son los que son. Y vaya, en el caso de nuestra casa, Genaro Muñoz Hernández, tenemos 2 años, por ejemplo, de no recibir ni un centavo. Y si ustedes se acercan a las instituciones, creo que lo mismo pasa donde el profesor es director. En todas las instituciones no hay ayuda gubernamental. Sin embargo, no se están cayendo los edificios, porque los maestros somos comprometidos no solamente con esos cacareados 200 días sino también con todo lo que es el entorno, con el tiempo tras de los alumnos. Y por ese tiempo que nosotros dedicamos tras los alumnos, yo felicito a todos esos compañeras y todas esas compañeras que esta mañana están sintonizándonos, que esta mañana nosotros estamos aquí, compañeros, comprometidos con ustedes, con todo el cariño de siempre, con todo el compromiso de siempre, con todo el orgullo de siempre y la dignidad que nos caracteriza de ser docentes. Sí, ya vamos a entrar a ese tema de la calidad educativa en apenas instante. Antes quiero retomar este tema de los colegios magisteriales y sobre todo cómo el gobierno, decía la profesora Gloria, se ha intrometido en la parte financiera de los mismos colegios. Hay una caja de auxilio previsional en Imprema que es la polémica, entiendo, dentro del gremio. Dicen que el que se afilia a la caja de auxilio previsional no tiene opción para participar en los colegios magisteriales. Y ahí podemos medir cómo el magisterio realmente tiene todavía, a pesar de todo lo que se ha dicho, confianza en sus colegios magisteriales. Eran filas interminables de docentes renunciando a la CAP, renunciando a la CAP y diciéndole no, aun cuando en el Imprema ellos instruyeron a la gente para que le dijera a los compañeros, mire, no renuncia, le ofrecían hasta el cielo, entrada gratuita, ¿verdad?, al cielo para que no renunciara, y los compañeros dijeron no, me quedo con los colegios magisteriales. Un hecho bien importante es que a pesar de todas esas estrategias que ha utilizado el gobierno para destruir las organizaciones magisteriales, el magisterio sigue respondiendo a su organización, siguen cotizando, solo que ahora no mediante la deducción que hacía antes el gobierno, sino a través de ventanilla o pagando sus cuotas puntualmente en las cuentas de las organizaciones magisteriales. En el caso mío, orgullosamente lo voy a decir, pertenezco a 2 organizaciones magisteriales, el COPRUN, que fue mi primer colegio magisterial al que me afilié cuando entré a la docencia, y el Colegio de Pedagogos, que es un colegio de profesionales universitarios de la pedagogía, del cual formo parte, y yo pues estoy cotizando a las 2 organizaciones magisteriales. Yo no estoy esperando de que el gobierno me haga la deducción, sencillamente estoy pagando a la organización. Ahora hay que ir al colegio magisterial a hacer el pago correspondiente mensual. Ahora hay que hacerse presente. O a través de las cuentas en los bancos. Cuentas de los bancos. De las cuentas de los bancos a nivel local. ¿Cuáles son las desventajas de la CAP, por ejemplo? ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, la desventaja de la CAP es que es una paralela, es una franca confrontación contra los colegios magisteriales, ya que ellos están ofreciendo un seguro que los colegios magisteriales lo ofrecen, están ofreciendo una parte de un retiro que los colegios magisteriales lo ofrecen. El objetivo de la CAP es disminuir lo que es la organización gremial, el poder gremial. Eso es como una arista más
de lo que ha sido la confrontación continua del gobierno contra los docentes, pero no lo han logrado. Lo único es que ellos esto no lo magnifican, ellos magnifican las pequeñas cosas que ocurren. Vea usted, por ejemplo, el ministro para decir que todos salimos a la calle, que hemos sido muy mesurados, que hemos sido muy disciplinados en los desfiles. Desde que yo era niña que estoy en la escuela, recuerdo que he participado cuando fui alumna con mis docentes en los desfiles y que fueron ellos quienes fortalecieron mis valores de civismo. No es ahora, no es nuevo, y esto no quiere decir que nosotros estemos en contra de lo que se ha hecho con los sindicatos, en las movilizaciones de los sindicatos. Y si aquí en Zihuatepec hubiese habido la movilización de los sindicatos, también hubiéramos participado de ella, porque es un derecho que tenemos como ciudadanos. Bien, sí. Es importante, mire, hacer notar, como lo dije hace un momento, prácticamente el gobierno simplemente ha legislado para y en contra del maestro en los últimos años. Todas las leyes que se han creado, por ejemplo, había que frenar a los profesores en la calle, presentaron esa ley de emergencia, donde si el maestro se iba a la calle había que meterlo a la cárcel. O había que echarle toda esa planadora de los militares encima, donde los profesores íbamos con una pancarta a reclamar nuestros derechos y nos recibían con fusiles, nos recibían con bombas lacrimógenas, nos recibían con tiros, porque ellos decían que eran balas de goma, pero los compañeros que descansan en paz, que fueron heridos salvajemente en estas refriegas que hacía el gobierno, ellos recibieron balas de verdad, no recibieron balas de salva o de goma. Entonces, y ahora quieren justificar que somos los maestros los que dilapidamos el IMPREMA, de los que nos aprovechamos del IMPREMA, de que hicimos fiesta del IMPREMA, pero se les olvida que ellos, a raíz de toda esta situación económica que el mismo gobierno nos tiene enfrascados por esa hambre de poder, que llegan ahí simplemente para apoderarse del dinero del pueblo. Ellos simplemente nos deducen a nosotros actualmente el 8% de nuestro sueldo para aportación a IMPREMA. Pero la pregunta es, ¿usted cree que ese dinero está llegando a IMPREMA? Ellos mismos lo dicen en las oficinas, cuando uno va al IMPREMA, que el gobierno no está siendo puntual con la devolución al IMPREMA, porque ellos echan mano y han echado mano, la historia lo dice, de esos dineros para solventar problemas de gobierno. Lo han hecho tomando ese dinero de ahí, y ellos sabían que esa era una vaca lechera, y siempre han ido en contra de eso, como siempre, en contra del dinero que no les pertenece. Se dice que el IMPREMA está a punto de quebrar. Yo siento que el IMPREMA no va a quebrar. Yo siento que el IMPREMA tiene dinero. El problema es que el gobierno no le ha pagado al IMPREMA todo lo que le tiene que pagar, ¿va? Y que han saqueado de alguna forma al IMPREMA. Y eso pues, y se acusa al magisterio, al maestro sobre todo. No dice, los maestros tienen quebrado al IMPREMA. Yo no creo. Nosotros los maestros cotizamos al IMPREMA y cotizamos puntualmente, y aparte de eso, cuando sacamos un préstamo, lo pagamos puntualmente porque se nos deduce mediante planilla. Entonces no se puede acusar al magisterio de que tiene en quiebra al IMPREMA, no. Quienes han administrado, había que deducirle responsabilidades para que ellos rindan cuenta realmente cómo han manejado las finanzas. Hay muchos gobiernos perdón compañero, que han llegado precisamente al poder a través de los dineros del IMPREMA, porque han hecho uso de ese dinero precisamente para financiar sus campañas políticas. ¿Cómo qué compañero, por ejemplo? Bueno, mire, ahí habría que irse hacia atrás a la historia y ver todo el descalabro que se ha hecho del IMPREMA. Precisamente este señor Juan Orlando ahorita, ¿cuánto dinero tuvo que sacar del IMPREMA y entregarle a IMPREMA bonos para que Micheletti en el golpe de Estado? Micheletti se en el golpe de Estado, o sea, también. O sea, sí. Hay muchos gobiernos que ahora mismo de repente se nos escapa de la memoria, que han hecho uso de ese dinero. Años atrás, la deuda que mantenía el gobierno con el IMPREMA por no pagarle todos los dineros que nos debitan a nosotros por nuestras aportaciones a IMPREMA, incluso hacen uso, cuando nosotros vamos a IMPREMA y sacamos préstamos, nosotros estamos en la obligación de pagar esos dineros. Lo que ha sucedido en muchos años atrás es que el gobierno deduce al maestro
el préstamo, pero no honra la deuda con Imprema. Entonces, ¿qué sucede? Han hecho uso y han sacado por años dineros que le pertenecen al Imprema, que nos pertenecen a los maestros, y ahora es muy fácil acusarnos a nosotros y decir que nosotros somos los culpables de esa situación, como ha hecho en los últimos gobiernos esa misma cancioncita de que nosotros somos los responsables de la situación como tiene es un mecanismo de repetición el que utilizan para denigrar el gremio magisterial. Bien, pasamos ahora al aspecto de la calidad educativa, los cambios que han surgido en los últimos años. Ahora la educación preescolar, según el gobierno de la República, debe ser obligatoria. Sin embargo, no todos los rincones del país tienen centros educativos de preescolar, ni todos los docentes asignados. Además de los centros preescolares, han habido algunos otros cambios. Por ejemplo, ahora algunos centros básicos van en jornada de la mañana, van en jornada de la tarde, algunos van los días sábados, y se pretende hacer esa ampliación de la jornada. ¿Cómo miran estos cambios ustedes del preescolar, los sábados, la doble jornada y algunas otras, las normales son universidades? Siento que hicieron casa antes de tener terreno. Ajá, ¿por qué razón? Construyeron una casa antes de tener el terreno. Porque aquí primero se legisla y luego ven si tienen los recursos para aplicar lo legislado. Porque en Honduras el problema no es de legislación. Si tenemos de las legislaciones, según dicen los entendidos en derecho, más ricas del planeta. Sin embargo, el problema aquí es las aplicaciones de las leyes. Imagínese usted. Dicen, vamos a tener la educación preescolar obligatoria en todos los rincones de Honduras. Y todavía nuestros alumnos en los centros básicos se sientan en unas bancas rústicas que se hicieron durante el gobierno de Callejas, que son antipedagógicas, porque ahí usted no puede aplicar una prueba de conocimiento porque los niños tenemos 2 y 3 sentados en ellas. Entonces, por eso digo que construyeron la casa antes de tener terreno. ¿Y esto por qué? Porque lo han hecho de una forma abusiva, de una forma impositiva. Jamás se ha hecho un verdadero censo en los centros escolares para saber cuáles son las necesidades que tenemos. Los docentes vamos paliando como podemos las necesidades junto con los padres de familia, que no es hoy, como dice el ministro, que se hace el trinomio. Los padres de familia nos han acompañado durante siempre en lo que es el quehacer educativo. Son ellos a nivel de gobierno que jamás nos han acompañado como debe de ser. Sí, y ese concepto que se maneja de que ahora la educación es obligatoria, mire, desde que yo era niño la educación ha sido siempre obligatoria, ¿va? Y ha sido una responsabilidad del Estado de dar la oportunidad para que los jóvenes se eduquen. Aún más, la Constitución de la República establece la obligatoriedad del Estado de dar una educación gratuita, completamente gratuita, y eso significa que para que haya una educación de calidad, de acuerdo a como lo establece también la Constitución de la República, el Estado tiene que crear todas las condiciones para que este proceso se dé en ambientes totalmente adecuados, profesor, con las condiciones que se requiere para una educación de calidad. Y en el caso de preescolar, ¿cómo van a hacer ahora? Si es obligatorio, no van a matricular a un niño de primer grado si no trae su certificado. Mire, de la preparatoria. ¿Cómo van a hacer ahí? La Ley Fundamental de Educación establece la obligatoriedad de 1 año de prebásica para poder ingresar a las escuelas públicas o al sistema educativo. En ese sentido, nosotros hemos venido como docentes concientizando al padre de familia que tiene que matricular sus hijos en los jardines de niños para poder cumplir con ese requisito. Este año se trató de cumplir, no se logró, porque también los niños a los 6 años tienen que estar matriculados en primer grado. Sí. Y si el padre de familia no se interesa por mandarlo al jardín de niños, entonces no se va a poder cumplir ese requisito, porque lo que en algunos lugares se ha logrado porque el padre de familia se han unido para pagar el docente. Para pagar un docente que muchas veces no es un docente
totalmente preparado, no es un profesor especializado en prebásica, porque es un profesor al que se le paga 2.000, 3.000 lempiras, y con la falta de empleo que hay en este país, entonces se integran bachilleres, se integran peritos mercantiles, que ellos están preparados en su campo. Los bachilleres, pues ya sabemos, preparatoria para ir a la universidad, los peritos mercantiles en finanzas, jamás en educación, y trabajar a ese nivel con párvulos de 5 o 6 años realmente requiere una preparación adecuada para saber y tratar y enfocar, sentar las bases de lo que va a ser la educación toda del individuo. Además del preescolar, se han suprimido las graduaciones de 6º grado, ahora serían hasta 9º, se han suprimido los bachilleratos, ahora pero cambiaron de nombre nada más. Cambiaron de nombre. Mire, el problema también es que aún no estaba preparado el sistema educativo, la estructura, la infraestructura no estaba preparada para recibir todos estos cambios. Como dice la compañera, el gobierno primero legisla y luego mira a ver si puede o no puede hacerlo. Pero como es culpa de los maestros si no se hace. Aquí tenemos que ver una cosa. Habla muy bonito la ley educativa. Cuando uno la lee está plasmada de un montón de conceptos muy bonitos, muy interesantes. Una estructura... Fiel copia de países de primer mundo. Fiel copia de países de primer mundo. Nada que ver. ¿De qué países, por ejemplo? De España, de Chile, ¿verdad? De la México, misma que socializaron México, Costa Rica, y que son copias. También el aspecto de esta avanzada en contra del sindicalismo ha sido la misma copia que han traído aquí, ni siquiera para atacarnos son auténticos. Fíjese qué interesante. Habla de la gratuidad, de la obligatoriedad, pero también vemos aspectos ahí incluso excluyentes, porque ya en cada espacio, la edad preescolar habla de 4 o 5 años hasta 6 años. Luego la educación básica la divide en 3 ciclos, del primero a tercero, de cuarto a sexto y de séptimo a noveno. Y establece edades específicas. Le pone techos a las en edades. los que los alumnos pueden cruzar. Pero si un alumno durante ese año se enfermó, tuvo problemas como la normalidad de problemas económicos que no pueden costearle para que el alumno vaya a su centro educativo, como en algunas zonas, aquí en Ciguatepeque, pues tenemos todo cerca, pero hay zonas, país adentro, donde los muchachos tienen que caminar horas y horas para poder llegar a sus centros educativos. Donde las escuelas son unidocentes. Donde aún. Las escuelas son unidocentes, donde tenemos cualquier tenemos cantidad de escuelas unidocentes y escuelas sin techo, escuelas sin pupitre, escuelas sin pizarrones, escuelas donde no hay ni siquiera energía eléctrica. En este país ya sabemos de tercer mundo, y aquí si en las ciudades tenemos ahora con eso de los apagones y con ese mal manejo, que a eso no se le da el énfasis que debe de dársele. Habla de la gratuidad de la educación, y desde el 2012 los centros educativos han dejado de recibir aquel dinero que fue llamado matrícula gratis. Ahora los centros educativos tienen que ver cómo van a costear el asunto del sostenimiento de los centros educativos, que no es un aspecto barato, porque tiene que ver con el mantenimiento de todos los edificios y de todo lo que comprende ese edificio. Y